Buenas tardes, amados hermanos. Estamos aquí un jueves más compartiendo de esta serie de la Epístola de Santiago y como casi la estamos acabando ya, he tenido tiempo para reflexionar y pensar de lo que se ha comentado en semanas pasadas. Y sin duda lo que más se ha quedado conmigo fue lo que compartió Josué a principios de enero, ¿no? Que era del capítulo 2 de la Epístola de Santiago. La fe sin obras es muerta. Y creo que eso sí es la idea central de toda esta carta y epístola, ¿no? Que la fe no se limita a solo ser un ejercicio mental y espiritual, sino que fundamentalmente es práctico. Que sí es verdad que un hombre cuando llega a la fe sufre un cambio interno, ¿no? Pero ese cambio interno se muestra también a través de un cambio externo, a través de sus obras y sus frutos. Y la semana pasada Pepe compartía bajo el título de Cuando la sabiduría da fruto. Y en parte hablaba de cómo nuestra visión de la vida tiene que cambiar cuando llegamos al conocimiento de Dios, de sus promesas y de sus mandamientos. Y que es un tanto ilógico con este conocimiento seguir viviendo con la sabiduría mundana, con la sabiduría del hombre, cuando tenemos a nuestro alcance la sabiduría de Dios, que es mucho más aplicable y mucho más amplia. Esta semana compartimos bajo el título de Cuando la arrogancia es perversa. Y vamos a ver algunos casos de lo que comentaba Pepe la semana pasada. Pero como pueden ver, casos negativos, casos en los que se ha despreciado esa sabiduría divina y se ha ido con la sabiduría mundana. Pero igualmente procuraremos aprender de ello. Para que vean de lo que estoy hablando, vamos a volver a leer los primeros dos versículos. Estamos hablando del capítulo 4 de Santiago, los versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tengo la idea de que Santiago cuando escribió esto hablaría de experiencia propia, ¿no? Sabemos que la iglesia primitiva del siglo I era muy unida, muy cercana, que se estarían visitando entre ellos muy a menudo para compartir y pasarían mucho tiempo juntos. Suficiente tiempo, sin duda, para que Santiago escuchara en algún momento alguna crítica o juzga muy fuera de lugar de un hermano de la fe dedicado a otro hermano de la fe. Yo no niego que haya discusiones en las iglesias y estas discusiones se tienen que resolver, eso es así. Dios no nos ha pedido que ignoremos las evidencias de nuestros oídos y de nuestros ojos y que nos neguemos a actuar y a corregir a esos hermanos que han errado y dirigirlos otra vez en la buena senda del Señor. Pero ¿de dónde creen ustedes que surgieron estas críticas y juzgas en particular de la que habla Santiago? ¿Creen que venían desde la perspectiva de santificar, edificar y corregir al hermano que estaba errando? Si Santiago lo condena, no creo que sea así. Es más, si fuera así, probablemente seguirían las recomendaciones y la fórmula que dio el mismo Jesucristo. Jesucristo tiene, bueno, la referencia es Mateo 18, los versículos del 15 al 8, y seguro que muchos lo conocen, pero lo explico igualmente, que en esto Jesús dice que si hay una discusión entre dos hermanos, que vaya un hermano y hable con el otro, y si no hay un arreglo de la situación, que se produzca el mismo encuentro pero con testigos. Y si no se produce un arreglo de esta situación, que se presente el caso delante de toda la iglesia. No es lo que había pasado, lo que nos da a entender que las juzgas de este caso, que se están explicando en el versículo 11 y 12, probablemente sean fruto de lo que se comenta en el capítulo 3, versículo 14, que son los celos amargos y la contención que hay en sus corazones. También tomemos esta perspectiva, recordemos cómo concluyó Pepe la semana pasada y cómo concluyó también por consiguiente Santiago en el versículo 10.
hablando de humillarse delante del Señor. Tenemos que aceptar esta sabiduría, estos conocimientos de Dios, no como jueces arrogantes, sino como siervos humildes de Dios. Vamos a apuntar entonces como nuestro primer punto de aprendizaje el no juzgar a los hermanos indebidamente. Y ahora vamos a continuar con los versículos del 13 al 17. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será del mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay nada necesariamente malo en el oficio del comercio, o como lo expresa la Reina Valera, el tráfico, aunque sí se presta a pecaminosidad cuando se incluye el engaño y la usura. Pero lo que está condenando Santiago en esta situación en particular es la arrogancia de pensar que nuestro futuro está en nuestras manos, cuando la Biblia misma nos expresa lo frágil y lo pasajera que es la vida humana. Ahora, no hay que ir tampoco a extremos, no tenemos que ser extremistas y de ahora en adelante vamos a usar siempre, si Dios quiere, al final de nuestras frases como sufijo. Y vamos a condenar al día de mañana a la improvisación, porque no podemos hacer planes de futuro, porque no sabemos qué nos espera del mañana. Se pueden imaginar cómo sería un culto dominical siguiendo estas reglas, que llegue el predicador y abra su Biblia y predique al azar, y que los músicos estén discutiendo en vivo sobre qué canción, qué himno quieren tocar en ese momento. Sería un verdadero desastre. Más bien, no hay nada erróneo de hacer planes, hagamos planes, pero otra vez teniendo en cuenta esta visión de que Dios es soberano de todo. Tenemos esta sabiduría de lo alto que viene de Dios, y es ilógico hacer nuestros planes sin tener en cuenta a Dios. Si vamos a hacer planes, hagámoslo, pero pidamos a Dios en oración que nos guíe. Y esto enlaza también con el versículo 17, que parece de una forma que está desligado, que parece que no tiene que ver, ¿no? Que dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero es una buena regla, generalizable. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero también es aplicable a esta situación. Si tú sabes rendir tu futuro a Dios y no lo haces, te es pecado. Si tú conoces la sabiduría de Dios y sigues aplicando la sabiduría mundana, te es pecado. Si tú conoces que Dios es soberano y no lo tienes en cuenta, te cuenta como pecado. De esto deberíamos sacar la conclusión que debemos aprender a depender de Dios, que Él tiene control de nuestro tiempo, nuestra vida está en sus manos y nuestro futuro también, y que todo lo que venga, que nos venga de frente, no tenemos nosotros que preocuparnos tanto por ello, sabiendo que Dios usará eso para nuestro bien. Muchos conocerán Romanos 8:28, ¿no? Que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Así que aprendamos a descansar en Dios. Primeramente, el primer punto era no juzgar a los hermanos indebidamente. Vamos a apuntar a este segundo punto como poner nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro futuro en las manos de Dios y depender de Él. Vamos a continuar entonces con el capítulo 5 de los versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
Yo sí les tenía avisado que los ricos iban a ser un tema recurrente en la epístola de Santiago, ¿no? Em, es una parte interesante de este texto porque vemos, al menos yo entiendo, que esta parte no está dedicada a creyentes, que está dedicada a gente fuera de la iglesia. Yo no me creo que estos ricos, con lo que se dice sobre ellos, sean parte de la iglesia. Es más, creo que es una referencia a los ricos que se han mencionado antes, los que arrastraban a los creyentes ante los tribunales y blasfemaban el buen nombre de Cristo. No sé si lo recuerdan, del capítulo 2 también, los versículos 6 y 7. Lo que Santiago destaca en estos versículos son dos pecados principales que vienen de estos ricos. Un pecado principal es uno que hemos comentado justo anteriormente, que es el no tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta la fragilidad de la vida humana y que Dios es soberano. Han estado acumulando tesoros en esta tierra sin ver su fin último, ¿no? Y el segundo pecado que se les atribuye es el que han pisoteado al prójimo para llegar a esta situación de riqueza. Han construido su riqueza sobre engaños y ganancias poco honestas. Me recuerda un poco al Salmo 73. Les recomiendo que se lo lean. El salmista desarrolla en ese salmo lo que él ve en el mundo. Ve que hay mucha gente que es impía, deshonesta, no creyente y que les va bien en la vida, que tienen dinero irrespectivo de lo que han hecho. Y los que han guardado su corazón y creen en el Señor no tienen ninguna recompensa obvia y se ve un poco fastidiado por esto. Pero a medida que progresa el salmo, el salmista va viendo que Dios tiene otro propósito final y que los que creemos recibiremos una recompensa final. Santiago también habla de ella en el capítulo 1, que llegaremos al final y recibiremos la corona de la vida que es dada a los que aman a Dios. Y los ricos, bueno, pagarán por lo que han hecho si no cambian de trayectoria. De esta misma manera, los que se mencionan en este pasaje, si no cambian su trayectoria, también llegarán a ese fin último. Ellos han estado viviendo en esta tierra, apilando sobre ellos mismos, engordando sus corazones para el día de la matanza y apilando sobre sí mismos iniquidades que les serán recompensadas, por así decirlo. Pero yo no me cierro a que esto sea solamente aplicable para estos ricos. También lo tenemos que aplicar a nosotros mismos. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros si somos ricos? ¿Qué hay de nosotros con los bienes y las riquezas que tenemos? Yo no estoy en contra de las herencias. Acumular dinero para dar a las futuras generaciones me parece realmente respetable, y más en la situación económica en la que estamos. Pero que no sea esto una excusa para ser avaro y acumular tesoros neciamente, ¿no? Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, en el punto anterior vimos cómo entregamos nuestro futuro, nuestros mañana, nuestras vidas a Dios, y somos verdaderos siervos de Dios, ¿no deberíamos también entregar nuestras riquezas? Seamos conscientes de esto por si Dios decide bendecir a algunos de nosotros con riquezas o para apoyar con lo que tenemos. Si antes en el versículo 17 hablábamos de el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, también es aplicable el que tiene los bienes para hacer lo bueno y no lo hace, también no será contado como pecado. Así que añadamos eso a la lista. Habíamos empezado con no juzgar al hermano, a rendir nuestro futuro a Dios, y ahora, siendo verdaderos siervos de Dios, también nuestras riquezas que nos sirven a nosotros, también deben servir a Dios. Vamos a terminar entonces con los versículos del 7 al 12. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Yo veo que este último pasaje, hablando de la paciencia, va muy en línea sobre lo que comentamos antes de los ricos opresores y el Salmo 73, que estamos llamados a soportar el mal de esta tierra por un tiempo más, pero sabiendo que nos espera una recompensa. Les refiero otra vez al capítulo 1, versículo 12 de Santiago, que habla de la corona de vida que recibiremos de parte del Señor cuando acabe esta prueba. Los oyentes, los recipientes originales de esta carta, tuvieron como ejemplos de paciencia a Job y a los profetas. Yo creo que para nosotros podemos añadir a esa lista los contemporáneos de esta carta, que sabemos por los hechos de los apóstoles, si lo leemos, lo mucho que tuvieron que sufrir por compartir la palabra, llegando incluso al martirio en algunos casos. Y por esta cosa, Santiago también nos hace entender que la paciencia que nos plantea no es una paciencia desocupada, no es una espera ociosa. Da el ejemplo del labrador, esperando las lluvias tempranas y las tardías. Pero en medio de estas lluvias, el labrador también tiene que trabajar para que ese fruto salga adelante. Santiago hablaba en el capítulo 1 sobre que las pruebas producían esta paciencia que tenemos. Y esta paciencia tendrá su obra completa, haciendo referencia a la santificación que recibimos, que somos hechos más como nuestro Señor Jesús, más como el Hijo de Dios, poco a poco, un proceso gradual, pero que es una preparación muy buena para la eternidad que nos espera. Y también vemos dos puntos que son repetidos en este último pasaje sobre cosas anteriores. En el versículo 9 se habla otra vez de no quejarse contra los hermanos, de no juzgar, que sea una regla que tengamos firme y bien entendida. Y el versículo 12 parece estar tremendamente desligado. El no jurar no parece tener ninguna unión con el resto del pasaje. Pero les ruego a interpretarlo a través de lo que vimos anteriormente también. No habíamos hablado sobre cómo teníamos que dedicar nuestras vidas y nuestro futuro a Dios, porque Él es soberano al fin y al cabo. Esto también tiene repercusiones en cómo hablamos. Y si realmente hemos entendido que Dios es soberano de nuestras vidas, entonces ya no está tanto en nuestro control. Si alguien nos propone un plan, podemos estar a favor o en contra, pero el fin de ese plan no depende de nosotros completamente. Si Dios no tiene la voluntad que ese plan ocurra, no ocurrirá. Entonces nosotros no podemos jurar por nada que haremos esto o haremos lo otro, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero hasta ahí llega nuestro control sobre ese asunto. Concluimos entonces que la sabiduría mundana de la que empezamos hablando la semana pasada, que comentó Pepe, es una sabiduría que causa de fruto la arrogancia. Y esta arrogancia en este pasaje se ha expresado de tres formas distintas. A través de las juzgar indebidamente a los hermanos, también se ha expresado a través de el ser tan arrogante que pensamos que podemos controlar nuestro futuro, cuando no es así. Y finalmente el ser tan arrogante que estamos acumulando tesoros en esta tierra, que no llegarán a ningún fin. Más bien, deberíamos estar aplicando la sabiduría que viene de Dios, que sabemos por la semana anterior, que tiene como fruto la humildad. Y esta humildad nos causará a que no juzguemos al hermano indebidamente, sino que lo consideremos correctamente. Que entreguemos a Dios nuestro futuro y nuestras vidas, porque sabemos que Él es soberano. Adicionalmente sabemos que si hemos entregado nuestras vidas y somos unos siervos buenos de Dios, también entregaremos nuestras riquezas. Nuestras riquezas no están en un caldero aparte, es un completo. Y finalmente se nos anima a hacer todo esto en paciencia, esperando la venida del Señor mientras velamos a través de la santificación, nuestro proceso gradual que nos hace más como el Señor Jesucristo. Que tengan
un final de jueves muy bendecido.